¿Qué tal, hermanos? Ya estamos en Ezequiel capítulo 43 y ha sido uno de los capítulos más impactantes, más bonitos, más sublimes, más solemnes de todo el pasaje de Ezequiel. A mi parecer hay muchos, pero este ha sido uno de los más sublimes que han llenado mi lectura. Te invito ahí en casita que sigas leyendo, que sigas escudriñando, meditando, haciendo tus observaciones, tus notas, tus apuntes, tus aplicaciones. Hoy solamente voy a ocuparme de 5 versículos, aunque el capítulo está diseñado para notar la presencia de Dios desde el 1 hasta el final de los versículos. Por ejemplo, del 1 al 5 vamos a mirar la presencia, la gloriosa presencia de Dios otra vez en el templo. Del versículo 6 al 11 se puede dividir cómo se debe cuidar el templo, qué hacer y qué no hacer. Y el último tramo que yo puse, la última sección, es la ley de la casa. Vamos a mirar que otra vez el Señor vuelve a restaurar por medio de las visiones lo que son los sacrificios, cómo se deben de presentar los sacerdotes, qué se debe de hacer. Pero únicamente, como te dije, me van a ocupar los 5 versículos, aunque leeré todo el capítulo para tener también el contexto inmediato después del versículo 5. Así que comienzo con el 1. Y dice el versículo 1, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Después del recorrido de Ezequiel y el varón, que era su guía, el capítulo 43 comienza por darle el recorrido por la parte hacia el oriente, según el capítulo 40, versículo 6. Es aquí donde inicia esta serie de divisiones del capítulo 40. También, muchos años antes, Ezequiel en una visión vio la gloria de Dios, pero la vio totalmente diferente a como la va a mirar hoy en el capítulo 43. La vio partir, abandonando el templo, que era el lugar donde su presencia permanecía. Pero al mirar las abominaciones del pueblo, la presencia gloriosa de Dios los abandonó. Una pregunta que tengo para considerar: ¿qué podemos esperar si la presencia de Dios nos abandona? Contéstala en casa, respóndeme ahí en tus comentarios y vamos a continuar. Nuevamente Ezequiel, en el versículo 1, a Ezequiel y aquel varón que lo guía se pusieron a la puerta del oriente. Qué importante es ser observador en cada detalle, al igual que Ezequiel. Ezequiel no se le pasa por alto que es la misma puerta donde comenzó esta visión ya en el capítulo 40. Vamos a leer versículo 2. Y te adelanto de antemano, estaremos dando algunos textos bíblicos a la luz también del Nuevo Testamento para aprender más, sacar muchas conclusiones, muchas aplicaciones. Y si tienes más, apórtalas, son de beneficio para mi estudio, para que juntos podamos aprender. Versículo 2, y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Palabras o frases que me impactaron a mí: venía del oriente. Dice la palabra, dice el versículo 2, y aquí la gloria de Dios de Israel, que venía del oriente. Chequemos esta frase porque es muy relevante para nuestra lectura. En el capítulo 11, 23 de Ezequiel, Ezequiel fue testigo del abandono de la gloria de Dios, pero ahora está siendo nuevamente testigo del regreso de esta sublime gloria. Como nota, en mis notas puse lo siguiente: un edificio sin la presencia de Dios solo es un edificio vacío. Puede ser el más hermoso, el más grande, el más oponente, pero sin la gloria de Dios solo es eso, un edificio. Un edificio que solamente puede ser admirado por los hombres, pero no por la gloria de Dios. Hermanos, la mayoría de las veces solemos pensar que el edificio donde nos reunimos, el lugar donde se reúne la iglesia, es la que necesita ser santificada, tener el mejor mantenimiento, si es necesario cada año remodelarla o agrandarla. Pero hermanos, nos dice la Biblia que la verdadera iglesia no se compone por paredes de concreto o madera. El apóstol Pablo le recuerda a los hermanos de Corintio con una pregunta retórica. Esta pregunta es la siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Muchas veces olvidamos que hemos hecho huésped
a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, y profanamos su morada. ¿Te ha sucedido? A mí me ha sucedido. Y aunque Él promete no abandonarnos, nos dice la Biblia que sí podemos contristarlo. Y esto es algo triste. Miramos lo que ha pasado ya en el pueblo de Israel con el pueblo de Dios, los habitantes de este pueblo, que aunque no se habían abandonado del todo de Dios, seguían yendo a su templo a adorar, a servir. Miramos que dentro del templo aún ellos tenían sus ídolos, y esto fue causa de la destrucción del templo, y el Señor va a purificar su templo, como destruyéndolo y volviéndolo a reedificar, como enseguida lo estamos ya mirando con Ezequiel. Un lugar que no sea nunca más profanado, que nunca más sea más mezclado con el pecado, porque la presencia y la santidad de Dios no puede coexistir con el pecado. Ahora chequemos el siguiente detalle que no se pierde Ezequiel. Ezequiel nos dice que mientras la gloria de Dios regresaba, lo hacía con sonido como el sonido de muchas aguas. Eso lo dice en el versículo 2, hermano. Así que dale una ojeadita ahí al versículo 2 para que no creas que me estoy ahí inventando las cosas. Pero en Ezequiel 1:24 nos detalla exactamente lo mismo. Y además, este sonido, dice Ezequiel, que era como la voz del Omnipotente. Lo que Ezequiel nos está describiendo es algo que humanamente es imposible descubrirlo, pero de una manera sencilla, Ezequiel nos vuelve a recordar que la restauración viene acompañada con la gloriosa presencia de Dios. Eso es lo que hace en nuestra vida. Después de ser sucios del pecado, de inmundicia, del lodo cenagoso, el Señor nos restaura, y con su gloriosa presencia, con su glorioso espíritu, viene a ser en nosotros nuevos vasos, nuevas personas, nuevas criaturas, nos dice más adelante la Biblia. Otra de las frases que a mí me impacta también en este versículo 2 es la siguiente: y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y la tierra resplandecía. Hermanos, la gloria de Dios hizo que la tierra se iluminara. No solamente el templo, toda la tierra fue testigo de la luz de Dios. Interesante lo que nos dice Juan de Jesucristo. Juan 8:12 nos dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, como mundo, como sociedad, como país, o como estado, o como nación, y vemos al mundo lleno de oscuridad y tinieblas, es por algo. Dice Juan 3:19, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, nosotros a veces queremos corregir a los demás. El asunto es de que aún nosotros a veces amamos estas malas obras, practicamos estas malas obras. ¿Cómo podemos ser luz si aún nosotros vivimos en tinieblas? La Biblia nos dice a nosotros los cristianos que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Así que como luz podemos y debemos, es nuestro deber, iluminar a los demás, pero también con nuestro buen ejemplo. Nosotros deberíamos de hacer y seguir el consejo de Jesús. Dice Jesús: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Pasemos al versículo 3 rápidamente. Dice el versículo 3: y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y la visión eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Ezequiel nos vuelve a recordar que son visiones que el Señor le ha dado. Recuerden que Ezequiel no se ha sacado nada de la manga, ni se ha fumado nada. Son palabras de Dios Altísimo. Y todas estas son importantes, no solamente para el tiempo de Ezequiel, sino aún para nuestros tiempos, para recordarnos que Dios es fiel a su promesa. Ezequiel en el capítulo 1:4, en el capítulo 8:4, en el capítulo 9:1, recibe este tipo de mensajes de parte de Dios a través de visiones, de audiovisuales. Pero además algo que debemos aprender de Ezequiel cuando buscamos más de la gloria de Dios. Dice el versículo 3 al final: y me postré sobre mi rostro. La idea de esta frase es caer
con el rostro hacia tierra. Otra idea de esta frase es inclinar la frente hacia el suelo. ¿Pero qué hizo o la causa de que Ezequiel se postrara de esta forma? Obviamente fue por la gloriosa presencia de Dios, eso lo entendemos tú y yo, pero ¿qué más podemos añadir a esta frase? Postrarse sobre el rostro. Podríamos definirlo como la inclinación ortodoxa de una sumisión total, o también como el abandono personal de nuestra voluntad para atender a la voluntad divina. En otras palabras, era caer de rodillas, con los brazos levantados y tocar el suelo con la frente. Y es sinónimo, hermanos, de admiración de su misericordia, de admiración de su poder, de admiración de su gloria. También es en reverencia a su majestad, es abandonar la dignidad humana para exaltar en una forma sublime la gloriosa presencia de un Dios que trasciende todas las cosas. Eso es postrarse sobre su rostro. Y una pregunta que tengo aquí para que consideremos todos, no solamente usted que me escucha, sino que yo también. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste esto ante Dios, que yo hice esto? Caer de rodillas y solamente adorar su nombre. Normalmente cuando nos hincamos de rodillas es como una lista del mandado que solamente quiero, necesito, dame. Pero ¿cuándo fue la última vez que nosotros caímos de rodillas con llanto en nuestros ojos, mostrándonos como aquel indigno ante Dios, y reconocer su grandeza, su verdad, su deidad, su gloria, su poder, su majestad, su misericordia, su omnisciencia, su poderío? Muy pocas veces lo hacemos. Es recomendable que cada uno de nosotros admire con sus palabras, aún en silencio podemos admirar todo lo que es Dios, todos sus atributos, todo el carácter de Dios. Caer rendidos ante ese Dios que es sublime, que es eterno y que es glorioso, sería una máxima expresión de adoración que muchas veces estar gritando y brincando. Continuamos en el versículo 4. Dice versículo 4: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. En el verso 2 nos describe la manera que se acercaba la gloria de Dios y cómo era el sonido que lo acompañaba. Pero el verso 4 es algo que Ezequiel no puede pasar por alto. Finalmente, esa gloria que venía entró a la casa nuevamente. Esta era parte de la promesa de restauración. La presencia de Dios nuevamente en su casa con su pueblo. En Juan 14:23 dice Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús nunca ha rechazado a quien le ama, a quien busca agradarlo. Y la afirmación de Jesús es impresionante. Y mi Padre le amará. Dos cosas para el que el Padre nos ame es amar a Jesús y guardar mi palabra. ¿Qué cosa es guardar mi palabra? Algunas traducciones dice obedecer mi palabra. Y el texto sigue y dice: y mi Padre le amará. Ahora mira la perfecta unión intrínseca de Jesús y el Padre. Y vendremos a Él, plural. Y haremos morada con Él, otra vez plural. Qué maravillosa es esta promesa de Jesús, nuestro bendito Salvador. Versículo 5, y con esto termino y terminaré por leer todo el versículo, todo el capítulo del capítulo 43. Dice el versículo 5: y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Ezequiel nos muestra el más mínimo detalle de esta gloria. Nos dice que fue llevada al atrio interior. Recordemos que todo estaba dividido por secciones y cada lugar era específico. Existía el atrio general o el atrio grande, el atrio de los sacerdotes y el atrio interior. Parece que Ezequiel quiere que su audiencia sepa que la presencia de Dios lo llena todo y llena todo el templo. Lo que podemos nosotros agregar sobre esta llenura es que el Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, no puede tener una vida plena si no experimenta la llenura del Espíritu Santo de Dios. El consejo del apóstol Pablo es no embriagarse con vino, el cual trae disilusión, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18,
También Efesios 1:23 nos dice que Cristo es quien llena todo, incluyendo la iglesia. Esto ha sido los 5 versículos que quería explicarte, y luego quiero leer el resto del capítulo, cosa que me gustaría que usted en casita hiciera, que le pidiéramos discernimiento y guianza al Espíritu Santo de Dios, que siga fortaleciendo nuestra sabiduría, siga fortaleciendo nuestra esperanza en esa gloriosa presencia de Dios en nuestra vida. Dice el versículo 6: y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en lugares altos. Porque poniendo ellos umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y mida el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y los pongan por obra. Esta es la ley de la casa sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta ley es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codo, el codo a codo y palmo menor, la base de un codo y de un codo ancho, y su remate por sus bordes alrededor de un palmo. Ese será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos y de ancho de un codo. El altar era de 4 codos, y encima del altar habría 4 cuernos, y el altar tenía 12 codos de largo y 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados, y de medio codo el borde alrededor, y de la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar, el día en que sea hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él la sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí darás un becerro de la vacada para expiación. Y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación, y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación, y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada. Y lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos, y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y acabados estos días del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Espero que en casita sigamos aprendiendo. Comparte los comentarios que tengas, van a ser de mucha ayuda para mí, para seguir aprendiendo, para seguir alimentando lo que Dios nos está dando, para seguir fortaleciendo nuestro conocimiento, y así también tener más herramienta, más material para poder aprender los unos de los otros. Dios te bendiga.